mi dependencia a la Biblia no sea casual. Y casual, pues es de lo que ocurre por casualidad, que sea una dependencia fija y constante, que no sea solamente casual. Entonces, vimos dentro de esta dependencia a la Escritura 7 sugerencias para disfrutar la palabra de Dios. Disfrutar la palabra, ¿verdad? Nos quedamos en el cuarto, que es el día de hoy. Y algo rapidísimo así de lo que vimos la semana pasada, que debemos de tener una verdadera comprensión de la palabra, ¿se acuerdan? Y esta verdadera comprensión de la palabra nos va a conducir a una aplicación efectiva en nuestra vida. Y además nos va a conducir a una obediencia práctica, no solo mental. Esto va a dar como resultado, estábamos viendo la semana pasada también, que esto iba a cambiar mis caminos y empezar a seguir los suyos, ¿verdad? ¿Cuál es mi camino? Dice la Escritura que nuestro camino es de muerte, ¿verdad? Y el camino que debemos de seguir es el camino que es Cristo, ¿verdad? Porque dice la Escritura que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí es donde comienza nuestra transformación, cuando decidimos que el camino realmente que estemos tomando sea el camino de la Escritura. Y el camino también podemos decir, porque así dice la Escritura, que el camino es Cristo. Porque cuando la Biblia habla de yo soy el camino, la verdad y la vida, está con C mayúscula, ¿verdad? Entonces podemos decir que cuando estamos estudiando la palabra, no nos engañemos a nosotros mismos para no seguir nuestros propios caminos. El cuarto punto, ¿verdad?, que vimos, el tercero fue leer y aplicar, una aplicación práctica de la Escritura. Aplicación práctica, o sea, lo que entendemos lo practicamos, no se queda nada más en conocimiento. El cuarto sería practicar, leer y practicar, que sería el cuarto punto. Y leer, pues ya habíamos visto la definición de leer, y leer es comprender el sentido de cualquier escrito, el leer. Y practicar, que vamos a ver hoy, leer. Practicar es usar o ejercer algo continuamente. Entonces, hablando de practicar, una práctica te va a llevar a la perfección, como en un deporte o en una profesión, ¿verdad? Y tú y yo, para practicar la palabra y hacerla efectiva, debemos de practicarla constantemente. O sea, lo que dice la Escritura, debemos de poner la suficiente atención para poder llevar lo que leemos a la práctica, ¿verdad? Yo no entendía, mis amados, cuando el primer funeral que atendí, porque yo decía, bueno, el curso que alguna vez leí cuando el Señor nos llamó al pastorado a mi esposa y a mí, venía una parte de atención de funerales, pero dije, no, eso está bien lejos para que yo atienda un funeral, porque además ni me gusta, o sea, me imponía mucho los funerales. Y yo decía, pues sí, ahí dice, pero nada más, ¿no? Y resulta que pues fallece mi papá y yo atiendo el funeral. Entonces fue algo muy precioso porque mucha gente recibió a Cristo. Entonces el Señor me llevó a estar practicando funerales hasta el 25 de diciembre, los primeros días de un año. O sea, yo decía, pues es que yo quiero dormir. Y el Señor me decía, tienes que practicar. Y pues ahí, lanzando la semilla o sembrando los funerales, es cuando más gente abre su corazón a Cristo y la gente está más sensible por las circunstancias, ¿verdad?, que se está viviendo en ese momento. Pero ese es practicar. Entonces, amado, cuando el Señor te lleve a hacer algo constante, practícalo, porque seguramente lo vas a ocupar en cualquier momento. Y miren, hablando de prácticas, el apóstol Pablo nos habla de que debemos de practicar en público la palabra. No solamente que tú la practiques tú solito, allí individualmente en tu casa, o con tus hijos o tus hermanos.
debe de haber una predicación en público, una práctica de la palabra pública, porque eso te va a llevar también a enriquecerte espiritualmente. Y es bien padre cuando uno está practicando la palabra fuera de casa, fuera de los nuestros, ¿verdad? Porque es una sensación que está sirviéndole al Rey, ¿verdad? Está sirviéndole al Rey. Vamos a leer Hechos 20, 19. Ahí, ven corriendo a Hechos 20, 19. Y es bien padre porque los que estamos tomando el discipulado en la mañana a las 10, estas clases se conectan directamente con la prédica, y siempre ha pasado lo mismo. Y yo no me afano con que se mezclen, sino el Espíritu Santo es el que se encarga de unir una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, vamos a Hechos 20, versículo 19. Y aquí nos está hablando el apóstol Pablo. Y miren lo que dice. Ya desde aquí, desde el comienzo del versículo 19, nos está mostrando cómo se practica la palabra. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Es fácil predicar en público, amados? No. Ni con los familiares, ¿verdad? Es más difícil con los familiares. Dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. O sea, dice, a mí yo no lo rehuyo a estar anunciando el evangelio público y en las casas, en privado, testificando a los judíos. ¿A quién dice Pablo que era difícil predicarle? A los judíos. Y aquí dice testificando a los judíos. O sea, aparte de que le daban sus moquetizas al apóstol, él iba y les predicaba de nuevo, ¿verdad? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien aventado el apóstol Pablo. Dice: ahora, he aquí, ligado yo al Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Predicar en público, practicar lo que él sabía y que fue revelado por el Espíritu. Porque aún, él dice: voy a ir a Jerusalén, pero yo no sé qué me ha de acontecer. No sabía si lo iban a agarrar, a golpear o estarlo persiguiendo por predicar el Evangelio. Y aquí la palabra Espíritu es con E minúscula. Entonces él dice que él va ligado a su espíritu, a lo que el Señor hablaba, a su espíritu, que era: ve y predica, ¿verdad? Y aquí en el 23 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aún aquí dice el apóstol Pablo, practicando la palabra revelada y meditando en la palabra, él dice que el Espíritu Santo también le avisaba cuando iban a haber tribulación y prisiones donde iba a predicar. Entonces aquí, mi amado, a veces tenemos la reserva de practicar la palabra con ciertas personas que se molestan. Ay, mejor no le hablo porque se vaya a ofender y ya va a dejar de hablarme. Pero ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Tienes que hablar de mi palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, tan solo con eso. Y a pesar de que al apóstol Pablo el Espíritu Santo le revelaba que iba a tener tribulación y prisiones donde fuera a predicar, él iba a predicar. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos atrevido a predicar, mis amados, en un lugar donde sabemos que va a estar áspera la situación y nos detenemos? ¿Verdad? Hay que practicar la palabra, sea como sea. ¿Amén? Dice: pero de ninguna cosa hago caso. O sea, no decía, pues aunque vaya a haber tribulación, yo voy a ir. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esa es otra gran enseñanza, porque aquí el apóstol nos está diciendo: yo hago lo que tengo que hacer, no importándome lo que me pase, ni las necesidades físicas que yo tenga. Primero es la predicación en público.
No me importa a mí si llegó mi suegra, si llegó mi suegro, si vinieron mis primos de Oaxaca. No es cierto. Si hay algo que yo tenga que hacer y me sale como el golpe que le dio Celita en su coche y aún así se vino toda preocupada, pero aquí estuvo, no le importó lo que fuera a pasar, aquí está. Esa es la idea del apóstol Pablo cuando dice: no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Que me acosté a las 3 de la mañana, pues acuéstate más temprano para que no te dé sueño en la predicación. Pero aquí estoy aprendiendo de la palabra, ¿verdad? Y dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Todos vamos a acabar de esta vida en un cierto tiempo, pero quizá a lo mejor tú y yo vamos a ser arrebatados. No sabemos cuándo viene el Señor, pero a lo mejor tú y yo no gustamos la muerte si no somos arrebatados, ¿verdad? No sabemos, pero mientras hay que predicar y hay que saber que tenemos que acabar nuestra carrera con gozo. Amén. Dice: y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿De quién recibiste el ministerio? Del Señor Jesús, ¿verdad? No lo recibimos de nadie más, sino del Señor Jesús. Le estamos sirviendo a Él, no está sirviendo a ningún hombre, no está sirviendo a una iglesia, no está sirviendo a una religión, no está sirviéndole a un pastor, a un apóstol, a un profeta, está sirviendo al Señor Jesús, porque de Él recibiste el ministerio que ahora tienes. No es que yo no tengo ministerio, ¿cómo no? Tienes ministerio, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Él nos mandó a predicar el Evangelio. Ese es un ministerio, ¿verdad? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El 25: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El apóstol Pablo ya sabía que le quedaban pocos días de vida física, ¿verdad? El 26: por tanto, yo les protesto en el día de hoy, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que Él está limpio de la sangre de todos? Pues de que Él no se detuvo a predicar el Evangelio. Porque dice la Escritura también, en otra parte, que cuando no le predicamos a alguien, puede ser que esa persona muera y entonces esa sangre va a ser demandada de nuestra mano. Entonces, debemos de estar tranquilos, tú y yo, predicándole a los que el Señor nos indique. ¿Para qué? Pues para que podamos decir como Pablo, ¿verdad? Yo estoy limpio de la sangre de todos, porque les comunicó el Evangelio. Él predica, aquel sabe cuando cae la semilla del corazón, que obedezca y atienda la palabra de Dios. Amén. Dice: porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Entonces, mi amado, aquí entran muchos factores, ¿verdad?, en practicar la palabra de Dios. Porque cuando el apóstol Pablo dice que él no rehuye anunciarles el consejo de Dios, es porque él mismo, fíjate bien, porque él mismo sigue el consejo de Dios primero antes de predicarlo. ¿Quién pudo echarle en cara al apóstol Pablo que él decía mentiras de su vida? Nadie. ¿Por qué? Pues porque él hablaba como él vivía. Entonces, tú tampoco ni yo debemos de rehuir de practicar la palabra y predicar la palabra, porque sabemos cómo tenemos nuestra vida de ordenada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Porque yo no rehuyo darte el consejo de Dios. Yo sé que tú tampoco rehuyes, ¿verdad? Solamente hay que tener más cuidado en guardar nuestra vida como debe de ser. ¿Amén? Amén. Y eso, mi amado, es difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Como si, no sé, en mi trabajo me conocieran como el hijo del trueno, porque de todo me enojo, y de todo grito, y de todo maldigo.
pero aquí yo con ustedes soy diferente. Entonces, eso no está correcto, ¿verdad? Porque entonces yo sí rehuiría de darles el consejo de Dios, pero puedo decirte que soy transparente, amado, hasta donde el Señor me muestra y me dice: aquí tienes que corregir, aquí tienes que enderezar, esto tienes que hablar, esto no tienes que hablar. Y procuro, por amor a ustedes, ser lo más transparente, ser como un espejo, para que el día de mañana no me vean en la calle y digan: ah, caray, ese es el pastor. Y es triste y duro, pero eso es lo que yo quiero que quede en tu corazón como un sello, que la palabra de Dios haga tanta mella en ti, que tú digas en todo tiempo y en cualquier lugar: como soy yo en mi casa, soy en mi trabajo, soy en la iglesia, soy en la escuela, soy con mis hijos, lo mismo que yo hablo aquí, lo hablo con ellos, ¿verdad? No como aquel niño, ¿verdad? Que llegó, tocaron a su casa y le dice a su papá, dicen: Electra, y le dice el papá al hijo: ve y diles que no estoy. Y va el niño y dice: mi papá que no está. El niño va a decir mentiras en un tiempo. Debemos de ser transparentes y no rehuir por temor de nosotros a predicar su palabra. Entonces digan que está a tu lado: ¿cómo definirías? Dile, ¿cómo definirías seguir sin condición la práctica de la palabra? ¿Cómo se define en tu vida? ¿Hay algo que cambiar? Siempre, mi amado, siempre. Yo tengo que cambiar muchas cosas todavía, y yo creo que tú también. Entonces, no rehuyamos a predicar su palabra y no rehuyamos a cambiar. A veces es duro el consejo de alguien, pero tenemos que seguirlo cuando vemos que nos va a servir. Amén. Número 5, leer. Ya leímos la definición de leer y orar, ¿verdad? ¿Qué es orar? ¿Cómo define la palabra el diccionario el orar? Y mira qué respuesta tan preciosa nos da el diccionario. Es nuestra respuesta a Dios. Quien nos habla. ¿Me puede por favor repetir los anteriores? Es que yo no estuve en la casa. Los anteriores. Uno es leer. Uno es leer. El 2 leer y meditar. El 2 es depender. El 1 es depender. Depender. El 2 es meditar. El 3 es aplicar. El 4 es practicar, leer y practicar. Todos llaman leer primero. Sí. Y el 5 es leer y orar. Gracias, ¿Sabe? Dice: orar es nuestra respuesta a Dios, quien nos habla, o mejor aún, se revela Él mismo a nosotros. Cuando nos dice: es que tienes que orar. La palabra de Dios dice: orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Y por lo regular tú y yo, ¿qué hacemos? Me da flojera. Es que estoy hablando solo. El orar es cuando Dios se va a revelar a tu vida. Cuando oramos, Él mismo se revela a tu vida, porque estás hablando con el mismo Espíritu Santo que está en este mundo. No estás hablando solo, ni estás dando golpes al aire, como dijo el apóstol Pablo, que Él no da golpes al aire, porque Él sabe a dónde golpea. Cuando abres tu boca para orar, fíjate bien, cuando abres tu boca para orar, estás golpeando al enemigo. La misma palabra de Dios se revela a tu vida. No es cualquier cosa estar hablando con Dios. Cuando hablas con alguien que te agrada estar platicando y tomándote un café, unas galletas, ¿qué siente tu corazón? Qué padre me la pasé platicando. Aunque sean 2 o 3 horas platicando con la misma persona o más, ¿a poco no?
Pero cuando tú hablas con una persona que no te agrada, le cortas la comunicación, ¿verdad? Lo más rápido posible. Brenda, nos vemos. Ay, Dios, Brenda, que te vaya bien. Y ya te vas. No me cae mal, Brenda, no malinterpretes. Eso casi no se ve. Pero ¿a poco no? Te queda un sabor bien rico cuando estás platicando con alguien y te agrada platicar con él. Aunque luego te diga tus verdades, pero dices, no, qué padre. Así es cuando tú oras. El corazón de Dios empieza a hacerse latir en el tuyo. Es una revelación constante de lo que Dios quiere para tu vida. Por eso cuando tú oras, empiezas a escuchar, no hagas esto, o ve por aquí, o haz por allá, o intenta de esta forma, porque es un diálogo que Él se goza al platicar contigo. Es una plática donde Él mismo se revela tu vida. Y cuando no hay una plática con Dios así sabrosa de nuestra parte, mucho menos vamos a entender la Escritura, porque la Escritura es la palabra viva. O sea que cuando lees la Escritura con la revelación que se necesita o que tú necesitas desarrollar, estás hablando con el mismo Dios. Imagínate orar y leer la Escritura. Es una doble porción, amado, de comunicación con Dios. Entonces, tú tienes la respuesta al examen. ¿Quién no se angustió cuando iba a hacer examen? Y decía, ¿cómo me va a ir? ¿Verdad? ¿Cómo me va a ir? Aquí tú tienes el examen y tienes la respuesta. Cópiale, mijito. ¡Qué padre! Eso es revelación. Tú tienes un examen de la vida. ¿Qué voy a hacer yo, Señor, ahora con este problema que tengo? Y te vas a la Escritura y ahí está la respuesta. Pero muchas veces tenemos el examen y no vamos a la respuesta. Decimos, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Voy a hacer esta artimaña, voy a hacer esta cosa para poder resolver, y total que le damos muchas vueltas y no resolvemos nada, ¿verdad? Entonces, el leer y el orar va de la mano, la Escritura, mi amado. Fíjate lo que encontré. Un texto es como el cofre del tesoro que está cerrado con llave. Y la oración es la llave para abrirlo. Y entonces obtenemos el tesoro. Muchas veces tenemos el texto, pero no vamos a la llave que es la oración y le estamos dando de golpes al cofre queriendo abrirlo y pues nomás no se abre. Necesitamos la llave que es la oración, que va a abrir ese cofre para que puedas disfrutar de ese tesoro. ¿No nos ha salido algo bien? Vamos a pedir en oración la llave para que podamos nosotros entender qué es lo que está pasando. Amén. Amén. Dios te va a dar muchas respuestas. No sé, algún problema físico, ve a un doctor. El Señor te puede decir, porque dice que Él es el que inventó la ciencia y la sabiduría que los hombres tienen. Entonces Él te puede dar muchos caminos. Pero ¿qué necesitamos hacer, amados? Leer y orar. Leer y orar. Amén. Esto, el abrir el tesoro, se refiere al corazón de Dios. Y en el corazón de Dios, amado, está la palabra escrita. Porque por algo el Señor Jesús dijo que Él es la palabra viva. Y esa palabra viva está en la Escritura. Amén. Entonces, cuando tú y yo estamos leyendo la Escritura, comenzamos una conversación con Dios. Además,
que esa relación que tenemos con Dios cada vez se construye más fuerte cuando estamos leyendo y estamos orando. Señor, te pido que me reveles tu palabra, enséñame qué tengo que hacer en esta situación. Es que estoy en enfermedad. La palabra de Dios dice que Él es medicina para mi cuerpo. Él dice que Él sufrió por mis heridas en la cruz del Calvario, y por cada herida que Él tuvo, yo fui sanado, hablando en un futuro que es hoy. Entonces aplicamos ese tesoro que es la palabra de Dios, mi amado. Entonces, cada vez se va a hacer más fuerte mi relación con Él. La vida de la palabra es la oración. Si tú estás leyendo la Biblia y no oras antes de leerla y durante la oración, es una lectura hueca. Por eso la gente te dice: es que yo leo la Biblia y ni le entiendo. Pues porque no tienen al Espíritu de Dios que tienes tú. Y el Espíritu de Dios es el que trae la revelación. Pero tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele la palabra. Porque es una relación viva, no es una relación entre tú y un libro. Es una relación viva. Y ahí está la vida, dice la misma Escritura. ¿Qué dice de sus palabras? ¿Son qué? Son vida y son verdad. Son vida y son verdad. Hablando naturalmente, podemos decir: ¿cómo un libro va a tener vida? Pues sí tiene, porque es la palabra de Dios. Aún, mira, aún sí o no, cuando lees un libro un libro X, ¿verdad? No te conectas con el escritor. ¿Por qué? Porque parte de la vida del escritor está en ese libro, ¿verdad? Y tú puedes ver cómo ese escritor, sus sentimientos, a veces escritores muy locos, ¿verdad? Dañados, y tú lo puedes ver a través de la Escritura. O dime si no, cuando tú sabes cómo te textean tus hijos en el WhatsApp, cuando no te textean tus hijos, dices: no, este no es mi hijo. ¿Sí o no? Porque conoces la esencia de quien te está escribiendo. Entonces la Escritura, mi amado, está inspirada por Dios, es el mismo corazón de Dios, pero puesto en un libro especial que te ayuda, que nos conecta con el Padre, ¿verdad? Que nos enseña y que tiene todo para poder vivir. ¿Cuál va a ser todo el resultado de una lectura con oración al Padre? Pues una revelación de la palabra. Y has visto predicadores que dices tú: wow, yo quisiera tener esa revelación, ¿verdad? Pues hay que leer, mi amado, porque el predicador no es especial, ni tiene más revelación que tú. O otro Espíritu Santo, el del predicador, no es un Espíritu Santo gigantesco, poderoso, y el tuyo es un espiritito así chiquitito, es el mismo, ¿verdad? Y entonces, si es el mismo, ¿crees tú que tú puedes tener esa misma revelación que el predicador poderoso? Claro que sí, mi amado. Entonces, el secreto está en leer y orar. Espíritu Santo, revélame esta palabra. Y como vive en ti, Él empieza a hablarte. Es como si tu hijo te dijera: oye, mamá, ¿me puedes enseñar a hacer esos frijolitos tan ricos que tú haces? Y le vas a decir: ay, no, hijo, no, muérete de hambre. Inventa tu propia receta. Claro que no, ¿verdad? Con todo gusto vas a decirle: mira, así el Espíritu Santo, cuando le dices: revélame lo que sabes, enséñame lo que sabes. Pero ¿sabes qué, mi amado? Para que Él acceda a enseñarnos, tenemos que hablar con Él.
Jamás. Porque volvemos al ejemplo del hijo. ¿Qué tal si el hijo se le antojan los frijolitos, pero nunca te dice? Nada, se queda viendo así. Y pues, como tu mamá no es adivina, pues no vas a ver que quieres aprender a hacer sus frijoles. El Espíritu Santo sabe lo que hay en tu corazón, pero Él le agrada que se lo pidamos. Amén. Qué poderoso es Dios, ¿verdad, mi amado? Número 6. Leer y probar. Leer y probar. Y entonces la definición de probar es examinar, ajustar y establecer. ¿Verdad? Cuando hablamos de probar, mi amado, estamos diciendo que la palabra es viva y eficaz. ¿Verdad? Y entonces se debe mi vida ajustar a la Escritura. Tu vida se debe de ajustar a lo que dice la palabra. No la Escritura o lo que me conviene a mi vida. Si vemos la diferencia, mi vida se debe de ajustar a la Escritura. Si la palabra de Dios, fíjate, en un ejemplo, dice Éxodo 20, no robarás. ¿Sí? ¿Sí dice? No. Pero dice por ahí, el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Estoy ajustando mi vida a la Escritura. Es que, pues así dice la vida. La Biblia dice, no robes. Y aunque el dicho, no sé quién lo haya dicho, ese dicho, está mal dicho, ¿verdad? Que el ladrón que roba al ladrón tiene, eso es una mentira. Y yo me estoy adaptando porque digo, 100 años de perdón tengo. Y no es cierto. Entonces tu vida se debe de adaptar a lo que dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No robes. Ama a Dios sobre todas las cosas. No amo a Dios cuando me conviene o cuando tengo una necesidad. ¿Sí vemos la diferencia? Amén. Entonces, probar la Escritura a mi vida debe ser como mi vida se complace en saber que fue escrita pensando en mí. Cuando yo digo, voy a adaptar esta Escritura a mi vida, ¿verdad? Porque está escrita especialmente para mí. Cuando el Señor estuvo soplando el conocimiento a los hombres que escribieron la Biblia, mi amado, estuvo pensando en ti y en mí. Qué precioso es un libro dedicado a tu vida. ¿Cuántos libros tienes tú que te han dedicado? Yo ni uno. Pero este es un gran libro que está dedicado a tu vida. Pero a veces no queremos entenderlo y nos da flojera leer la Biblia. Mi amado, hay que despertar, amado, porque se vienen tiempos difíciles y toda la estructura de la Biblia en tu corazón va a ser puesta a prueba. Muchos se están preocupando ahorita, es que el Congreso de no sé qué, y vamos a ir, y ven porque es poderoso. ¿Cuántas personas de esos congresos de miles de gentes están llenas de la palabra, mi amado? ¿Cuántos crees que van buscando el conocimiento de la palabra, de lo que está escrito en la palabra, y lo aplican a su vida? Te repito el ejemplo que viví con una de mis nietas. El magno evento del hijo de Bill Graham, un predicador poderoso aquí en México, 20 y tantas mil personas en el Palacio de los Deportes. ¿Y sabes cuántos pasaron a recibir a Cristo? Como 30 personas, mi amado. Todos los demás eran cristianos. ¿De qué sirve que un cristiano se vaya a meter a esos congresos
si no lleva gente nueva que no conoce de la palabra, no hay una revelación. Yo preferiría haber visto 19,500 inconversos y 500 cristianos. Hicieron el llamado como frijolitos ahí, 30 y tantas personas. Y yo dije, híjole, qué tremendo. Debemos de practicar la palabra, regresando al punto anterior, pero debemos de probar cuánta palabra hay en tu corazón, mi amado. Los púlpitos a veces se llenan de motivadores, pero no debe de ser así. Yo debo de probar mi vida a través de la Escritura. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy tratando a mis hermanas? ¿Cómo estoy tratando a mis hermanos carnales? ¿Qué estoy haciendo en este caso que mi mamá partió? ¿Cómo estoy yo buscando el corazón de mis hermanos a ver cómo están? Pues que cada quien se arregle como quiera. Ese es el amor que Dios dice que debo de tener. Aunque a veces ni te agradecen, pero tú no vas a que te agradezcan, tú vas a predicar la palabra. Y si te persiguen como a Pablo, pues ni modo. Si ya no te hablan tus familiares, pues ni modo, pero ya les predicaste. Y tú dices, estoy libre de la sangre de ellos. Es importante hablar de la Escritura, mi amado. Hablaba con mi esposa y precisamente de todos estos moveres que hay, de las dimensiones. Está bien conocimiento, no digo que no, pero le digo a mi esposa, yo creo que nos debemos de centrar en la salvación de la gente. Ese debe de ser nuestro motivo, la salvación. Lo demás es conocimiento, porque la misma palabra dice, busca el reino de Dios y su palabra, y lo demás vendrá por añadidura. Lo que aprendas extra está bien, pero primero predica la palabra. Predica la palabra, mi amado. Les decía hace un rato, y ve qué importante es tener la palabra en el corazón. Les decía a mis amados que estamos tomando el discipulado, alguien por ahí, cuando estaba mi mamá falleciendo, mi mamá tenía un versículo que le encantaba, Filipenses 4, 6, 7, no te preocupes por nada, pon todas tus peticiones delante de Dios primero. Y se estaba yendo mi madre al cielo y él no supo qué decir. No, ¿cómo era ese versículo? ¿Cómo era? No, y le dije, es que no hay una palabra en tu corazón, de hermano. No está lleno tu corazón de la palabra. No, es que tú, como eres pastor, ¿y tú qué eres? Somos hijos de Dios y tú y yo tenemos que tener la misma cantidad de palabra, ¿verdad? Entonces, si tú te enfermas y yo casi no me enfermo y me enfermo, me van a poner menos penicilina que a ti. Lo mismo, porque es lo mismo, somos un cuerpo. Amado, esto es serio. Llénate de la palabra, ora antes de leer y pídele al Padre que te enseñe lo que Él sabe. Y vamos a ver, porque dice que todo lo demás va a ser añadido. Mira, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ahí tiene muchos significados, porque el número 7 es el número perfecto. Tiene muchos significados este versículo. Hechos 17:11, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Hechos 17:11. Amén. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
¿Cómo sabes que lo que te estoy diciendo es verdad? ¿Cómo sabes que no estoy poniendo de mi cosecha? ¿Cómo sabes que no soy bien verbo? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. ¿Como quién? Como los bereanos. Ellos decían, no, el apóstol Pablo sí será el apóstol Pablo, pero no voy a ver si es cierto. Iban a la escritura y checaban. Ah, sí es cierto. Eso es lo que tú debes de hacer, mi amado. Por eso vienen tantos engaños a la iglesia. Mira que nadie nos engañe. Mira que nadie te engaña. Por eso muchos dicen, vas a hacer esto, si no, va a caer la maldición de Macumba a tu vida. Y ay, mami, no vas. Eusebio, vas a hacer esto porque si no. La escritura dice que no hay más condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. Amén. Así es que ninguna maldición de Macumba va a caer en mi vida. ¡Eres un mentiroso! Amén, amén, amén. Eso es lo que tenemos que hacer, mi amado, con la escritura. No es un juego, es un libro vivo. Es el corazón de Dios. Cuando habla la Biblia, siempre piensa, este libro está escrito para mí. A mí me gustaba escribir, me gusta escribir poemas. Y le escribí a mi esposa un poema. Ay, yo vi cómo se deshizo cuando era mi novia. ¿Qué sientes, Anita, si Alfredo te llegara con un poema? Ay, Anita, hasta se le fueron los ojos así, al cielo. Imagínate, ¿qué debemos de sentir cuando decimos, este libro está escrito para mí? Cuando dice, no te dejaré ni te desampararé, porque yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo estoy contigo. No juegues, mi amado. Eso es precioso, es un libro que te llegó por correo a ti, que estabas esperando, lo abriste y dices, este es mi tesoro. Eso es lo que debe de representar la Biblia para ti. No es cualquier libro, es un libro vivo. Amén. Amén. Número 7 y último es leer y cuenta. Leer y cuenta. Y cuenta se define como referir un suceso verdadero o falso. Referir o comunicar un suceso verdadero o falso. Daniel 4:2. Vamos a ver qué dice Daniel 4:2. Y con este terminamos. Daniel 4:2. Alguien dijo, Amén. yo no voy a hacer lo que dice el pastor. Yo no voy a ir a la iglesia ya porque yo no voy a hacer lo que dice el pastor. Yo me reí, mis amados, porque yo no te estoy diciendo que hagas mi voluntad, sino la voluntad que está en la escritura. Falta de entendimiento, ¿verdad? Daniel 4:2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Ah, qué precioso está esto! Y el Señor me habló acerca de este versículo porque estábamos sacando la ropa de mi madre para donarla a un asilo y volteo a la puerta de esa recámara y fue una calcomanía que yo le puse porque decía mi hermana, estaba muy chica, y mi mamá, ¿cómo es que tenemos que decir que busque la Biblia? Y, mamá, mira, y que le pego esa calcomanía de Daniel 4:2 y me acordé, dije, una buena ilustración. Y ahí está a la fecha la calcomanía de ese versículo que dice, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida que las he publicado la mayoría de ustedes, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tú tienes que publicar? Tú publica, amado. A lo mejor en Facebook no, ni en esas cosas, pero tú da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, ¿verdad?
Por ejemplo, dice Charles Spurgeon, un predicador que tiene más de 150 años estos escritos, ¿verdad? Y él dice, cuando leas un pasaje que Dios te hable, fíjate qué padre está esto. Cuando leas un pasaje que Dios te hable, cuenta a tu vecino enfermo lo que él te ha enseñado. Eso es bien precioso, ¿verdad? Es bien precioso. Y lo viví hablando de mi madre, porque una vecina iba y le decía, mire, le traigo esta comida y Dios me habló esto, y mi mamá, sí, yo soy cristiana, y compartían ahí de la palabra, se preocupaba por llevarle el alimento, pero también el alimento espiritual. ¿Y qué crees? Esa vecina no era cristiana, porque llegaba y se explicaba y rezaba ahí. Y mi madre le compartió, ella se congrega. Y el día que mi madre hicimos el servicio, el esposo vino llorando y me dijo, yo oré contigo, yo no quería nada con Dios, pero ahora abrí mi corazón a Cristo. Y la hija y la esposa estaban en un llanto de alegría. Dios se mueve, mi amado, Dios se mueve. Tenemos que contar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Cuando tú y yo visitamos a un enfermo, pensamos, pues, ¿tiene alguna enfermedad? Hay enfermos, vecinos tuyos que no están enfermos físicamente, pero sí espiritualmente. Y tenemos que ser generosos con la palabra. Generoso con la palabra. Puedes decir, ¿cómo? Hablamos de generosidad, manita, ¿verdad? Hay generosidad en especie, pero cuando tú te llenas de la palabra, debes de ser generoso al compartirla, decir esto te va a servir, lee esta palabra, mira que yo me encontré, Daniel, esto te sirve, dile cuando salgas en el Uber, en tu nombre echo la red y te vas a pescar mucho pasaje, cosas así, mi amado, ser generoso con la palabra, ¿verdad? Cuando eres generoso tú con la palabra con alguien, tú mismo te estás ayudando a recordarla. ¿Qué dice para esta situación? No te dejaré ni te desampararé, porque yo soy tu Dios. Estás accionando tu cerebro y empiezas a traer lo que hay en tu depósito cuando eres generoso con la palabra, ¿verdad? Además, hermanos, manitos, mis amados, además se mantiene viva, despierta la palabra en ti. Si tú no abres la boca para que salga palabra, se acumula en tu corazón y la palabra no va a salir a fuerza, porque no eres un robot que estás programado para ir y predicar. Tienes tú que sentir esa necesidad de amar a tu prójimo para que salga esa palabra de tu interior y se cumpla la palabra que dice, de mi interior correrán ríos de agua viva. No nada más que corran por correr, sino que esos ríos de agua viva empiecen a fluir por tu boca para otros. Se mantiene viva la palabra en ti. Y de esta forma, mi amado, esta forma, y ve qué precioso es el Señor, cuando tú abres tu boca, empiezan a salir ríos de agua viva y empiezas a compartir el Evangelio. El Señor dice que tus pies son preciosos. Tus pies son preciosos. ¿Por qué dice eso, pastor? Si la pata me huele. ¿Por qué dice que son preciosos? Porque dice la palabra que hermosos son los pies que anuncian la paz. Cuando tú llegas a una casa y esa casa tiene un ambiente que seguramente tú has detectado, tú estás entrando a esa casa caminando y el Señor te dice, hermosos son tus pies que predican la paz. Y llevas la paz a esa casa, llevas la paz a ese enfermo, llevas la paz a un hospital, llevas la paz a una cárcel, llevas la paz a tus hermanos, a tus vecinos, mi amado. El Señor dice que tus pasos son hermosos. Eso es preciosísimo. Y que muchos no les
pasos son llamados en el cielo preciosos. El Señor, yo creo, ¿verdad? Imaginándome que dice, ahí va mi hija Rosy, pisando con sus pies preciosos a predicarle a esa persona que necesita. Eso es, ay amado, es algo que es indescriptible. Es como aquel cirujano que la esperanza está puesta en él para abrir y sacar lo que está matando a esa gente y después cerrar. Esa habilidad se la da a Dios solamente, pero está haciendo un trabajo en salvar una vida. Cuando tú predicas el Evangelio, estás salvando una vida, no físicamente, sino espiritual, y para siempre. Y para siempre. Esto es serio. Esto es serio. ¿Dónde dice esto? Proverbios 10:15. Hermosos son los pies que predican la paz. ¿Cuál es la paz? Las buenas nuevas de Jesús. Es precioso, mi hermano. Es precioso. Y debes de traer esa expectativa siempre. ¿Qué voy a aprender en mi semana? Ya el pastor nos dio una guía. Sobre eso voy a estudiar. Voy a ver la palabra viva que entre. Acuérdate que cuando lees la Biblia es un soplo que el Señor te está haciendo. Te está soplando la revelación. Pensando en el Espíritu Santo. Señor, revélame. El Señor sopla su conocimiento. Por eso es cuando, yo no me he visto este tesoro, esta joya, ¿verdad? Me la acabo de encontrar. Y la transmites y eso inspira a otra persona. Dices que a esa expectativa debes de tener en la semana. Porque tienes compañeros de trabajo, tienes compañeros de escuela, tienes compañeros, tienes vecinos, tenemos mucha gente donde podemos vertir esa paz. Amén. Vamos a orar, Señor. Vamos a orar. ¿Aprendiste algo, mi amado? Sí. Gloria a Dios. Ese es el propósito. No que salgas contento, no que salgas motivado, sino que salgas lleno de conocimiento de su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta tarde por tu amor y tu fidelidad, Señor, porque nos revelas tu palabra. Dile, revela tu palabra a mi corazón. Háblame, Señor. Revélame qué tengo que hacer. Cuando abra tu palabra, Señor, háblame directamente, Señor, lo que tengo que hacer, cómo tengo que portarme, qué es lo que tengo que hablar, Señor. Háblame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque voy a compartir tu palabra, Señor. Se hará un hábito, no una casualidad, Señor. Gracias porque con cada persona que hable, Señor, estableceremos un diálogo que se conecte a tu corazón. Gracias, Señor, porque sé que hay muchas promesas en tu palabra que voy a aprender, Padre amado. Gracias porque usaré la palabra, Señor, cuando menos lo piense, en el nombre de Jesús. Gracias por hacerme un obrero, Señor, sin vergüenza. O sea que no me avergüenzo, Señor, de tu evangelio. Y no me avergüenzo porque estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer. No soy un obrero flojo, Señor, sino un obrero que realmente quiere hacer tu voluntad. Dile gracias por llamar a mis pies preciosos, porque llevan la paz donde quiera que yo me pare, Señor. Y gracias, Señor, porque eres realmente mi escudo y mi fortaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te doy en esta tarde, mi amado. Yo te pido que te reveles a mi corazón, que pueda yo particularmente, Señor, tener una palabra fresca para tus hijos el próximo domingo. Háblame en esta semana, Señor, lo que quieres que cambie, lo que tú digas, Señor, que yo tengo que hacer. Háblame, Señor. No quiero
ser un tropiezo para otros, Señor, sino que otros vean, Señor, en mí lo que tú quieras que vean, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Yo te doy muchas gracias, mi amado Dios, porque eres un Dios bueno, un Dios perfecto, un Dios bondadoso, un Dios sobre todos los dioses, Señor, y un Dios misericordioso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hora, Señor, damos gracias por estos diezmos, Señor,